La historieta gráfica o la novela gráfica. Aquí tenemos una novela gráfica hecha por un quindiano, un hombre nacido en las montañas de Córdoba, Quindío, pero que descumbró en el ámbito nacional, en la caricatura, en el dibujo, en el diario El Tiempo, en revistas nacionales. Y él está aquí con nosotros, Jairo. Usted está ahora dedicado a esto, a hacer historias gráficas. Sí, me encanta, toda la vida me ha encantado. Y esta es una historia que recuerdo con mucho cariño porque buena parte de ella me ocurrió hacia los 11 años cuando estaba estudiando aquí en la Escuela Girardot. Hubo una anécdota muy interesante. Y, ¿qué le pasó? Bueno, algo lamentable pero muy bello. A ver, es contradictorio. Teníamos un paseo maravilloso, digo maravilloso porque todo el año nos dedicamos a obtener recursos, platica, dinero para el paseo. Y nos esforzamos vendiendo minicigüí, chancarina, papa chorreada, todo eso. Todo lo que vendíamos en la escuela. Exacto, encantados. Los otros cursos se antojaron y tuvimos una plata para hacer el paseo. Lamentablemente, el día del paseo, donde todos estábamos ilusionados, el bus me dejó. ¿Se fueron sin usted? Se fueron y eso fue un golpe terrible. Estaba yo en el parque Plaza de Bolívar pensando qué hacer cuando llegó Arbeláez, otro loco que le cogió la tarde, y entre los dos planeamos. Claro, primero lloramos de la tristeza, luego le comenté que tenía una idea. Si nos íbamos para la casa, nos daban una pela. Y yo, entonces, hagamos nuestro propio paseo. Y arrancamos, lo convencí de que fuéramos a Peñas Blancas. ¿Y se fueron para Peñas Blancas? Y nos fuimos para... ¿De 11 años? De 11 ¿A pie? A pie. No existía la Virginia, el camino era de herradura, comimos naranjas, guayaba, lo que había, y llegamos a Peñas Blancas. En Peñas Blancas, este muchachito me decía que le tenía miedo a los murciélagos. Y yo, no, tranquilo. Lo hice subir a la peña. O sea, subimos la roca, que es bastante peligrosa. Hoy en día ha habido muertos, con escalada y todo. Y llegamos a la cueva. Y me comentó que le tenía miedo a los murciélagos, dijo él. Y efectivamente salió un murciélaguito, uno solo, y este monito casi se revienta del miedo. No pudimos entrar mucho a la cueva por eso y salimos, misión cumplida, el paseo se hizo. Pero ahí llegó la imaginación suya. Ahí dije yo, esta historia está muy bella para hacer una historieta, un cómic. Y efectivamente ahora, ya que estoy viejito, me dio por ilustrar todo, paso a paso, y este es el resultado. En el momento en que los niños entran a la cueva, entramos a la cueva, ahí viene la fantasía, ahí es donde yo... ¿Qué pasa dentro de la cueva de Peñas Blancas? Entonces yo cambio la historia y entramos, el niño con Arbeláez con mucho miedo, y sale supuestamente una bandada pues, de murciélagos impresionante haciendo bulla y todo, y este muchachito se enloquece del miedo y en vez de salir, se entra más a la cueva, eso está oscuro, lleno de misterio, y sin saber cómo se va por un hueco en la oscuridad y yo me voy detrás pegando a cogerlo y comenzamos a caer en una cueva oscura, 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 y ahí es donde viene la fantasía grande. Descendemos en el tiempo y caemos a un lago oscuro. Y ahorita que ese es el territorio. Descienden en el tiempo es decir que retroceden a la época precolombina de los indígenas. Como un túnel del tiempo de la época precolombina a los quimbayas, nada más y nada menos. Yo me ilustré mucho con esto, o sea, me documenté en el Museo Quimbaya. Hubo un poporo que dice que no era de los Quimbaya. Una antropóloga me hizo la observación, entonces yo dije, a partir de ahí tengo que ser muy celoso con lo que voy a mostrar. Muy celoso dentro de lo posible, porque pues, es imposible mostrar todo. Y entonces los niños caen al territorio de Quimbaya, un indiecito de la misma edad de ellos los recibe y les dice, bienvenidos, ustedes acaban de llegar y cumplir la profecía. Estábamos esperando 2 niños de su tiempo a que nos visitaran. Aquí llegaron. Aquí llegaron. Entonces, esa historia es muy bonita porque a partir de ahí viene fantasía, brujería, magia, de todo lo que se pueda uno imaginar. ¿Ese libro ya lo terminó? No, voy en la página número 100 y todavía no hay reseña, no voy ni en la mitad. Es muy bella, es muy dedicada, muy laboriosa, con mucha documentación, con correcciones, con equivocaciones, y hay algo que me preocupa, en la corrección de estilo. Ustedes los escritores manejan eso muy bien o tienen su corrector, yo no, yo estoy trabajando solo y claro, una coma, un punto o qué sé yo. No se preocupe por esa, que aquí estamos para ayudarle, Jairo. Perfecto. Usted va a terminar esta historia donde está Tucurrumbí, donde está el cacique, donde están los indígenas, contada toda a través
de los dibujos. Contada todo a través de los dibujos, respetando más o menos en lo posible toda la arqueología, todo lo que se ha descubierto de ellos, lo que hay, y vestigios de algo interesante. Por ejemplo, algo que me di cuenta, como eran artistas maravillosos, se supone que sus vestimentas en sus ceremonias eran un lujo, llenas de color y fantasía. Entonces yo procuro en los dibujos representar eso, llenos de oro, por supuesto, y prendas muy hermosas en sus ceremonias. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos para contarle a fondo quién es este hombre, el dibujante y caricaturista Jairo A. Bueno, Jairo A, usted nació en los Andes de Quindío, en la profundidad de la montaña del Quindío. ¿En qué pueblito? En Córdoba. En Córdoba. ¿Cuánto hace? Eso hace, Dios mío, digo, 72 años. 72 añitos. Pero bien vividos. Sí, bien vividos. Cuando eso era más pueblito Córdoba, ¿no? Claro, un corregimiento. pertenecía a Calarcá. Pertenecía al municipio de Calarcá. Es decir, ¿usted es del municipio de Calarcá? Claro. Es tal cual. ¿Y cómo se componía su familia cuando usted nació? Bueno, lamentablemente hay que hablar de algo delicado, la violencia. La violencia fue muy dura. Mi papá tuvo un colegio privado, educó a una generación muy interesante, a él lo quieren mucho en Córdoba y hay gente todavía viva que lo recuerda. La Biblioteca Municipal de Córdoba tiene su nombre, en recuerdo y en homenaje a mi papá. Fue un personaje dedicado, culto, maravilloso. Yo lo pude compartir 5 añitos nomás. Él murió en el 62. ¿Murió o lo mataron? No, murió muerte en el corazón, pero la violencia nos espantó. Yo recuerdo que yo duré 8 días sin comer nada, por la impresión que me daban los muertos y la violencia y todo lo que pasaba. Era terrible. Más de una ocasión tuvimos que ir a Armenia a pedir cacao pues, a donde una tía, porque nos iban a quemar el pueblo o la casa o la finca o el colegio de mi papá. Yo recuerdo muy poquitico eso, mi mamá lo recalcaba mucho y vivimos algo muy impresionante, la encerrona. Sí, la encerrona. La vivió toda y completica con mi papá y conmigo. Entonces yo quisiera en algún momento contarla gráficamente, que es un momento de la historia muy triste, muy doloroso y muy espectacular. Sí. Si la encerrona está relacionada con ese conflicto entre liberales y conservadores de los años 50 y la encerrona que le hicieron al pueblo, ¿cierto? Que lo iban a quemar. Como una sitiada del pueblo, que lo iban a quemar completamente. Todo. Los conservadores, porque ese era un pueblo liberal, ¿no? Sí. Así es la historia. Sí. Un conflicto entre parranda de estúpidos, digo yo, porque hacer semejantes cosas que hicieron, yo creo que no son personas decentes. Bueno, eso nos espantó un poquito y muerto mi papá, llegamos a Calarcá. Aquí ya al pueblo central. Ya llegamos a Calarcá, yo siempre dibujaba, siempre, allá en Córdoba y aquí, tengo memorias muy lejanas donde... Cuando estaba chiquitico, de 3, 4 años, ya dibujaba. En el colegio de mi papá, en los pupitres, cuando los niños se iban, yo seguía ahí dibujando. Tengo esa memoria clarísima. ¿Por qué dibujaba? ¿Por qué? Era lo que yo quería. Yo recuerdo que en Córdoba, a ver, hagamos una distinción, fue muy violento, pero era muy culto. Sí. ¿En qué sentido? Había luz, había acueducto, había teatro, grupos de teatro, y era muy culto. Es decir, para esa época y para ese rincón del Quindío había mucha cultura. Mi mamá era actriz y eventualmente hacían obras importantes en el teatro, había teatro, cine, imagínense. Y eso me llena de orgullo. O sea, una cosa reemplazó a la otra. Y maravilloso. Entonces había mucha cultura. Mi mamá, sobre todo, era la que caminaba esos pasos de literatura, de teatro y todo. Y a mí se me pegó. Y yo dibujaba todo eso: teatro, corridas de toros y unas Semanas Santas muy bárbaras, muy tremendas. Y yo las dibujaba. Entonces, es decir, yo dibujaba la vida, lo que ocurría en el pueblo. Y eso era. La violencia no tanto, eso sí me asqueó, me pareció terrible, lamentable, y eso sí no. Pero lo demás sí. Y se viene para Calarcá y aquí empieza a estudiar ya formalmente. Empiezo a estudiar, aquí es donde ocurre el asunto del paseo a Santa Rosa de Cabal que les conté. Sí. Dibujaba todo el tiempo. Tengo que contar algo y no me da vergüenza decirlo, fui mal estudiante. Pasaba raspando los cursos por dibujar. Por estar dedicado al dibujo. A lo que me gustaba, a lo que me apasionaba. Y a los 14 años viajo a Bogotá y
Digo ¿Con yo, qué motivo viajan? a ver, fue un motivo familiar. Es lamentable contarlo, pero lo voy a contar. No se veía bien que yo dibujara, o sea, que me fuera tan bien en el dibujo, o sea, lo que hacían las hojitas en los cuadernos, y me fuera tan regular en el estudio, en el colegio. Mi hermana, que ya partió de este mundo, me llevaba 10, 11 años, era mayor, era muy estricta, y fue mi segunda mamá. Me dio más correa a ella que mi mamá. Entonces, cuando yo crecí, cuando ya llegué a ser hombrecito, en la adolescencia ya había rivalidad. Yo ya no me dejaba pegar. Sí, claro. Había mucho conflicto, lo tengo que contar así. Y mi mamá estaba que se enloquecía con ese conflicto que había familiar de Dolly y mi persona. Entonces optaron por mandarme a Bogotá. Mi hermano era profesor allá. Te digo, no, yo me lo llevo y les quito ese problema de encima. Allá fui a parar. Y allá hice mi carrera artística. Tengo que agradecer eso porque allá me formé en caricatura, en ilustración y todo. Pero, entró a estudiar No estuve en universidad porque no había recursos, sí. Lamentablemente no los hubo, pero había algo muy bonito, todavía está, la biblioteca Luis Ángel Arango. Sí. Yo tengo que agradecerle a la biblioteca todo. ¿Por qué? Porque allá llegaban los libros de ilustración y caricatura y cómic, carísimos, aún son caros, y allá llegaban y yo los podía tener y consultar diariamente. Entonces allá me la pasaba yo estudiando en los libros, documentándome y ejercitándome, porque yo dije, esta es mi profesión. Pero usted tuvo un profesor que lo orientó, no, que le dijo, el trazo no es así, hágalo por aquí. A ver, yo le digo a mis alumnos, tengo muchos alumnos aquí en Calarcá, que lamentablemente no pasó eso. Yo crecí con los errores y me hicieron mella y me hicieron daño. Y los vine a corregir al tiempo, cuando ya se podía corregir, pero lamentablemente pude haberlo hecho con un profesor. Estudié en el SENA, diseño gráfico, y eso me ayudó muchísimo a tener una responsabilidad, tecnologías, cosas nuevas, diseño, publicidad y todo eso me ayudó bastante a tener un rigor de trabajo muy profesional. Y en Bogotá, la bendición de Dios me llegó con un concurso que hubo en El Tiempo. ¿En el diario El Tiempo? Se llamaba Nueva Generación, dirigido por D'Artagnan, ya también murió, hijo de don Roberto García Peña, sí. Era cofundador del periódico, creo. Sí. Y recuerdo que era un concurso de historieta. Entonces, de todo el país mandaban historietas. Yo mandé 2, hice trampita. Una con mi nombre, Jairo A, y otra con seudónimo. Y yo me llevo ese concurso porque sea. Con mi seudónimo gané y con la otra quedé en tercer lugar. Sí. Entonces me dieron una platica y se quedó la cosa así. Yo decía, bueno, ya gané, pero yo quiero más. Entonces le escribí a D'Artagnan contándole pues, que yo estaba en una situación incómoda, que qué pasaba con el concurso, que me dijo, no, pues mande caricatura. Dije yo, ¿qué caricatura? Dijo, sí. Entonces ahí me tocó cambiar. Que es distinto el cómic, el dibujo o el cómic a la caricatura. Hay mucha diferencia, claro. Sí. El rigor es parecido, pero sí hay mucha diferencia y me tocó a fuerza entrar en caricatura y llegué a ser caricaturista editorial del Tiempo durante muchos años. Y estando en el Tiempo se me abrió otro universo para trabajar, claro, el periódico llegaba a todas partes. Era como es el celular hoy en día, que lo tiene todo el mundo. Antes el periódico cumplía esa misión de alguna manera y me conocía mucha gente, me llamaban para hacer ilustraciones, diseños, bueno, muchas cosas. Entonces, eso me dio como un impulso para mi carrera, ¿no? El Tiempo para mí fue algo maravilloso. Fuera del Tiempo, ¿en qué otras instituciones trabajó? Bueno, lo digo con mucho orgullo. Creamos la primera escuela de caricatura con Mario García Alzate. ¿También de Calarcá? También calarqueño. Sí. Pero él vivía allá. Él vivía allá, ya nos encontramos. Yo había terminado de hacer Las Aventuras de Montecristo en cómic. Sí. Algo maravilloso. Trabajamos un año como negros, porque el trabajo es muy intenso. Eso salió con una revista, ¿no? Sí, con Editora 5. Sí. Y se vendía en 11 países, imagínese usted. En 11 países. 11 países. Las Aventuras de Montecristo. Montecristo, para los que no saben, fue uno de los humoristas más importantes
que tuvo Colombia, ¿no? ¿Cómo era que llamaba? Zuluaga. Guillermo Zuluaga. Guillermo Zuluaga, Montecristo, yo lo escuchaba en la radio, ¿cierto? Claro. Y también no sabía, Jairo, Sí. yo leía las aventuras de Montecristo en una revista de la Editorial 5. Editorial 5, Sí, ¿cómo no? pero no me fijé que le habían hecho. Que era un quindiano el que las hacía. Sí, claro, sí. con un grupo de colaboradores. Yo dibujaba, hacía la línea lápiz, otro entintaba, otro hacía los textos a mano, otro diagramaba y otro hacía las portadas a color. Era todo un equipo interesante. Trabajamos un año, nos fue bien relativamente y se terminó. La razón fue que yo creí que nos iban a aumentar el salario y no fue así, entonces nos retiramos. Pues respetuosamente dijimos, bueno, hasta aquí. La revista siguió, lamentablemente, con otro dibujante. Entramos en demanda, eso fue una demanda. La revista se quedó quieta y ahí es cuando viene Mario García y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y digo, yo, hagamos algo, no una escuela de caricatura, una agencia de publicidad. Nos montamos una agencia de publicidad con otro muchacho de Medellín, Diego Toro, y su hermano Sergio Toro. Sergio todavía no estaba ahí. Vino el primer contratico, era un personaje de Bucaramanga, tenía una fábrica de colchones, los colchones se llamaban Chidesan, era una combinación de nombres y apellidos y resultaba Chidesan. Nos contrató, hicimos una campaña bonita, se fue con todo y no nos pagó un peso. Eso fue terrible, estábamos pagando un espacio, un arriendo por un local y ahora ¿qué hacemos? Llegó un muchacho de Pereira, nos visitó, dibujante también. Y viendo la tristeza y el caos, dijo, ¿por qué no dictan caricatura? Dije yo, ¿qué caricatura? Dijo, sí. Dije yo, pues sí. Mario dijo, bueno, yo les ayudo, que hagan algo. Entonces comenzamos, como yo trabajaba en el periódico El Tiempo, Diego trabajaba en El Espectador, no nos pagaban por publicidad, pero nos permitían publicidad en el periódico. Entonces hacíamos una cosa por otra. Y Diego hacía los comerciales de una escuela que apenas nacía, yo en El Tiempo, y tuvimos una recepción bárbara. Mucha gente se inscribió en la escuela. En ese localito no cabía la gente, era impresionante. Entonces Mario tuvo que conseguir otro sitio, ya era una casa de 2 plantas, vieja, republicana, hermosa, y ahí nos distribuimos mejor, y ahí nació la primera escuela de caricatura de Colombia. Se llamó Ideas de Cartón. Tengo ese honor, pues, lo digo sin ponerme colorado, porque lo hicimos de una necesidad. Sí, sí. Y puros quindianos. ¿Y hay cuánto tiempo estuvieron? La escuela todavía funciona. Todavía funciona. Todavía funciona como escuela. Eso lleva 30 y pico de años ya, 85 aquí. Sí. Hagan la cuenta. Y eso fue muy bonito. Ahí salió gente muy interesante, caricaturistas e historietistas, ya muchachos con alguna fama y con publicaciones salieron de la escuela. ¿Y después de la escuela qué pasó? Después de la escuela, bueno, hubo muchos proyectos bonitos que me gustaría mencionar. No sé por qué, no me encasillé yo, me encasillaron en hacer álbumes de cromos, de figuritas. Sí. La necesidad tiene una cara y yo me apunté. Hicimos América 500 años. Sí. Se cumplían los 500 años del descubrimiento de América y me llamó un señor por El Tiempo. O sea, él tenía, sí. mi referencia era por el periódico. Yo no quería ir a la reunión. Dije, nada. Yo seguía trabajando, mi amigo, hombre, ahí está el señor que ayer vino a buscarlo y usted no salió, hombre, vaya, qué pena con él. El segundo dije yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegó, lo conocí, y vea, es que yo hago álbumes. ¿Hace qué? Álbumes. Dije yo, entonces me comentó, dije, ya, de cromitos, de figuras. Dije, entonces no le paré bolas. Dije, yo quiero hacer un álbum de América 500 años para los niños. Dije yo, qué bien. No me sonó muy bien la cosa. Dijo, yo quisiera que trabajáramos, hiciéramos. Dije yo, ¿pero cómo? Digo, no, invéntese un guión que usted tiene creatividad. Yo he visto sus trabajos y me parece. Dije yo, bueno. Dije yo, pero un momentico. Yo no voy a, imagínense a los niños de primaria cansados de la historia, volverles a dar historia y tal cual. No, metámosle fantasía. Dijo, uy, no, ni se le ocurra. ¿Cómo así fantasía? Y yo, claro, ganarnos la atención del niño con fantasía. Dijo, no. Y yo, vamos a hacer un bocetico. Yo le hago un bocetico. Y si le gusta, vamos, y si no, pues nada, y tranquilo. Dijo, bueno, hice unos bocetos, y resulta que eso tiene su historia. Nosotros vivíamos en Bogotá, en Ciudad Jardín, un barrio muy bonito, lleno de jardines. Iba con mi niña como de 5 añitos de un supermercado, de traer la leche,
y vio un jardín y dijo, papá, mire a Burkubú. Yo no le entendía qué decía, ¿qué, mamita? Mire, mire, mire a Burkubú. A Burkubú, sí, sí. Entonces yo le seguí la corriente. ¡Ay, sí, tan bonito! Yo no veía nada. Mi hija veía a Burkubú, yo no veía a Burkubú. Y me quedó sonando a Burkubú. En ese entonces ya estaba con este personaje de los 500 años. Llegué y dije yo, vamos a crear a Burkubú. Hice un muñequito de fantasía, un extraterrestre. Y Ana María se enamoró de Burkubú. Dije, este es el personaje que nos va a salvar América 500 años. Se lo mostré al señor, casi se desmaya. Él dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Y yo, no. Llamó a 4 muchachitos que pasaban por ahí. Les dijo, uy, tan chévere, tan bacano. Dijo él, bueno, si los niños dijeron que tan bacano, hagámoslo. Y yo, hagámoslo. E hicieron la historia. Y eso se vendió, Miguel Ángel, como usted Eran láminas. La gente tenía que comprar paquetico de láminas y de 5 figuritas y pegarlas en el álbum. Él daba premios a los que llenaban una página, 4 o 5, les daba premios, relojes, balones, bueno, una serie de cosas. Sí, sí. Y los niños se interesaban. Luego me llamó 88.9, una emisora rockera a morir de Bogotá. Únicamente se escuchaba en Bogotá y la oían todos los muchachitos. Donde se oía el rock en Bogotá. Pesado. Y yo, música clásica, eso no funcionaba. Entonces me llamaron para hacer el álbum. Ya habían visto América, quizá, y mis trabajos por el periódico. Y yo dije, yo aquí no. ¿Un álbum de rockeros? Sí, sí. Y la emisora tenía algo particular. Era que a las 5 de la mañana empezaba un show. Ellos daban un show todos los días. Se llamaba El Zoológico. Y era algo loco, loquísimo, donde hacían payasadas y insultaban. Bueno, una cantidad de cosas que a mí me horrorizaban. Estaba don Fulgencio, era un personaje viejo, maluco. Estaba una niña muy bonita. Y todos le hacían la voz con un aparato que les cambiaba la voz y hacían la voz del viejo, la voz de la muchachita, bueno, en fin, y los demás sí hablaban común y corriente. A mí eso no me sonó, pero yo dije, bueno, vamos a ver. Me invitaron a la emisora, vi el show, me pareció simpático, y yo, ahora a ver, ¿qué hago yo aquí? Entonces me puse a caricaturizarlos a uno por uno y me inventé un guión. O sea, yo tengo una ventaja, y lo digo francamente, que tengo creatividad, tengo mucha imaginación. Uh-huh. Y me inventé un rollo y vieron el boceto y dijeron, listo, arranque. Entonces hice un guión donde yo pasaba por cada uno de los departamentos, veía a don Fulgencio, y don Fulgencio era un viejo ordinario, viejo verde, ordinario, grosero, de todos los epítetos negativos que usted se puede imaginar. Pero yo vi un problemita, y era mostrarle la cara a él, iba a decepcionar a los que lo escuchaban, porque todos se lo imaginaban de una manera diferente. Entonces dije yo, ni a Fulgencio ni a Carlotica, así se llamaba la muchacha. La muchacha. Entonces siempre que los veía estaban de espaldas. Entonces me preguntó el jefe, el de la emisora, pero ¿por qué don Fulgencio no le puso la cara? Y dije, eso es muy peligroso porque vamos a decepcionar a los oyentes. Dejémosle la inquietud. Cada uno se imaginará. Cada uno tiene su don Fulgencio en la cabeza. Y ella muy sexy, muy bonita, y así fue. Así salimos y eso fue arrollador. El éxito en Bogotá. Impresionante. Entonces, esos trabajos los hice allá. Uno podría decir que usted ha vivido del dibujo. Perfectamente. Yo no he vendido ni aviones ni arepas. Únicamente el trabajo con la caricatura y la ilustración. Con la caricatura. Únicamente, exclusivamente. ¿Quién es su dibujante y caricaturista preferido? Bueno, yo me alimento, por decirlo así, o me baso, o los tuve como referencia a 2 personajes ya desaparecidos. Uno de ellos era el dibujante de la revista Mad, una revista loca, al fin y al cabo Mad es loco, de Estados Unidos, donde salía una película, vamos a poner Superman, y había un dibujante que yo no sé cómo, le mostraba la película antes, le mostraba las fotos, y él de la película hacía un show como lo que yo hago ahora. Sí. Hacía un show y era espectacular. Se llamaba Mort Drucker. Yo creo que el mejor dibujante de Estados Unidos fue él. Ganó varios premios como mejor dibujante. Y a mí me enamoraba porque él trabajaba con plumilla. Yo todavía trabajo con plumilla y tinta china. Me encanta. Algunas muestras que están acá están hechas a plumilla y tinta china. Bueno, él es un referente impresionante para mí. Y otro historietista de Francia, se llamaba René Franquin. Hizo unos cómics de un marsupilame que supuestamente lo habían encontrado en el Amazonas. Y era como un tigre con una cola inmensa de larga y era como un tigre superhéroe. Bueno,
este personaje francés me enseñó el movimiento de los personajes. O sea, mis dibujos no tienen figuras estáticas, sino que tienen mucho movimiento, tomado de este personaje de Francia, René Franquin. Entonces, esos dos referentes me han alimentado y han aportado mucho a lo que yo dibujo hoy. Después de que usted a los 14 años se fue para Bogotá, vivió casi toda su vida en Bogotá. Como 30 años, Sí. más o menos. ¿Por qué se volvió para el Quindío? Bueno, la historia es muy bonita. Cada que veníamos acá, con mis hijos ya de 4, 5, 6 años, se enamoraron de esto. ¡Ay, papá tan rico! ¡Ay, la abuelita! Ay, 3 hijos, ¿no? 3. ¡Ay, que los frijoles, la arepa de la abuelita tan chévere, que no sé qué! Y todo el clima, el paisaje. Entonces, cuando regresábamos, qué tristeza, lloraban. ¡Ay! Cuando regresaban a Bogotá. Cuando llegamos a Bogotá, qué tristeza, yo quiero ir, yo me quiero quedar. Entonces, eso comenzó a darnos puntadas a mi señora Marilena y a mí de que qué bueno vivir. Y se presentó el momento en que dijimos, vámonos, y nos vinimos. Vendimos la casa, que a propósito me gustaría contar la experiencia de la casa. ¿La cuento? Cuéntela. Bueno, vivir de esto es difícil. Sí. No voy a decir que viví en nubes de algodón. Muy difícil conseguir los recursos. Estaban dando Betty la Fea. Sí. Y yo la vi, no me da pena decirlo, la vi toda, me pareció maravillosa. En mitad de la novela, en mitad de la serie, salió un aviso, y ahí mismo en los comerciales de la telenovela, en la mitad, un aviso que decía: escriba cómo se imagina que va a terminar Betty la Fea. Iba en la mitad de la serie, más o menos, faltaba algo de esto. Escribió una carta y envíe 2 empaques de FAB, 2 o 3 empaques de FAB, mande su dirección y listo, y concurse. Son 5 Twingos, un viaje a no sé dónde, y ya. Yo dije, Twingos, uy, no, qué chévere. ¡Pum! Se me iluminó la creatividad del ingenio y dije yo, ¿por qué no? En vez de escribir una carta, hago una historieta. Yo trabajaba para la revista de farándula, que se llamaba... ¿Cromos? No. No, de farándula se llamaba TV y Novelas. TV y Novelas. Y ya había dibujado algunos personajes de Betty, ya los tenía en boceto y todo. Dije yo, ya no tengo que trabajar mucho, ya están aquí, hago una historieta. Hice una historieta del tamaño de estos artes que se ven acá al fondo, grandísimos, eran como 6 o 7 páginas, donde una historia loca. Pues, contando cómo iba a terminar. Y nada, pero muy divertida, con la personalidad de cada uno explotando al final, muy divertida, a color. Y eso lo hice en pleno viaje de Bogotá, el trasteo de Bogotá aquí a Calarcá. O sea, la historia la hice allá, la empecé y la terminé aquí en Calarcá. Bueno, yo mandé, eso era un sobre grandísimo, Manila grandísimo, lo envié a RCN con los empaques de FAB y esperamos. Un día estábamos viendo la telenovela cuando, ¡prum!, en un comercial salió Nicolás, el actor, amigo de Betty, en un stand muy bonito diseñado, como con una especie de piscina en el centro, una piscina como de 50 centímetros, honda, llena de cartas, llena. Y en el centro una columna muy bonita, una columna ahí y nada arriba. Nicolás se metió, las cartas le daban aquí a la rodilla, cogió un paquete de cartas, las tiró a la jura y cogió una, primer ganador, la destapó, fulana de tal, Ibagué, se gana un carro Twingo, 0 kilómetros, y lo puso ahí en la columna que estaba. Luego no cogió ninguna carta de ningún lado, de la misma columna sacó un papelito y segundo ganador, Jairo Alberto Álvarez Osorio de Calarcá, Quindío, se gana un Twingo. Y era yo. ¡Qué felicidad! No. Entonces yo deduje que no gané por la carta, sino por méritos. Sí. Porque mi sobre era enorme. Y ahí en esa piscina de cartas no estaba. Era un papelito ya consolidado. Sí. Fulano de tal. Entonces, con esa, como fue en el viaje para Calarcá, vendimos la casa de Bogotá y con lo de... se debía una plata importante de Bogotá de la casa. Con el carro Twingo lo vendimos, pagamos la casa y compramos la casa aquí en Calarcá. Y se vinieron para Calarcá. Y nos vinimos para Calarcá. ¿Y cómo le ha ido en Calarcá? Muy bien. La tierrita es impresionante, el clima, la gente, la comida. No, maravilloso. Aquí, contentos. Y yo siempre he dibujado del Quindío allá, siempre extrañando el Quindío, mis Willys, la montaña, los campesinos, café, todo relacionado con... Fuera de esta novela gráfica que usted está terminando, que se llama Paraíso, donde interviene, digamos,
toda esa cultura precolombina, los quimbayas, el cacique Calarcá, el cacique Tacurrumbí, el cerro de Peñas Blancas, claro, etcétera, toda esa cosa maravillosa del Quindío que se tiene. El Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz, todo esta maravilla de paisaje cultural cafetero que tenemos, que está ahí en esa novela que usted está terminando. Fuera de esa novela, está trabajando en otros temas también, como un dibujo que cuenta historias. Sí, a mí lamentablemente, y tengo que confesarlo también abiertamente, sufro mucho cuando escucho que toda una finca, una región fue arrasada de lo que había cultivado allí, o de lo que crecía, o del bosque, para luego cultivar aguacatejas. No solamente el aguacatejas, sino el pino y otra serie de variedades de árboles que no son nativos de la región y que además producen algún deterioro en la tierra. En fin, tiene sus consecuencias, consumen mucha agua y bueno, y tienen muchos problemas. Entonces yo he estado dedicado a poner el dedo en la llaga, a criticar eso, porque no me gusta. Y esa venita de hacer caricatura y de criticar todavía la tengo. Yo critiqué hace como 2 o 3 años muy fuerte a los aguacateros, los critiqué mucho en mi espacio de Facebook y me amenazaron. Entonces yo vi que la cosa era seria, no me dio miedo, yo sigo trabajando, eventualmente sigo criticando, y de ahí nació otra historia que estoy aquí, que está aquí exhibida, que no tiene nombre y que hay una urnita para que la gente que venga y lea le ponga allí el supuesto nombre, que concurse y participe con el nombre. Son una serie de animalitos a los que yo les doy vida, ellos pueden hablar entre sí, y llega un grupo de personajes oscuros arrasando todo, tumbando el monte, el bosque de niebla, en fin, e inclusive atentando contra la vida de ellos, y de allí nace una historia donde ellos se reúnen y buscan la manera de defenderse. Entonces estoy trabajando también en esa historia muy bonita, defendiendo el territorio con dibujos, con ilustraciones. Y hay aquí también, en esta sala de exposiciones de la Casa de la Cultura Lucero García de Montoya, en Calarcá, otra historia de una persona que resucita. ¿Cómo es el tema? Sí, en el 99 ocurrió que la editora de ese cómic, creo yo que era que hacía Superman, no vendía a nivel mundial, el cómic bajó. Entonces optaron por terminarlo. Y por terminarlo era no publicar más, pero contar una historia de la muerte de Superman. Entonces, matan a Superman, yo tengo la historieta, y dije yo, no, ¿cómo es posible que maten a Superman? No puede ser. Yo que hago cómic, no puede ser. Entonces, como soy creativo, creé una historia donde ocurre algo fantástico. Llaman al presidente de entonces, que es Gaviria, el presidente Clinton de Estados Unidos, llama al presidente Gaviria y le cuenta que él ha oído que aquí en Colombia hay un sitio, un centro, donde ocurren milagros, que es el Divino Niño en el 20 de julio, sí, que se autoriza o permite que traigan el féretro de Superman a ver si ocurre... El cadáver de Superman. Exacto, a ver si aquí ocurre el milagro. Y efectivamente se vienen todos camuflados, todo en secreto, la CIA, la DEA, qué sé yo, todos cuidando el ataúd de Superman, y todos vienen encapuchados, enmascarados para no despertar sospechas. Llegan al 20 de julio, uno de los personajes se quita la máscara y es el Papa, Juan Pablo II, da una homilía, una misa allí en la plazoleta, y cae un rayo impresionante en el ataúd y vive Superman, lo resucita. Entonces aquí también está expuesta y los invitamos a que vengan y disfruten de esas historias que acabamos de contar. ¿Esa vida ha sido divertida? Sí, en la parte, a mí me fascina meterme en mi cuarto y dibujar. Se me olvida el mundo, se me olvidan problemas, se me olvida la guerra, se me olvida el hambre, todo. Y eso para mí es un mundo maravilloso. Hablo con los personajes, me hacen reír y, bueno, en fin, es un diálogo gráfico maravilloso. Jairo, muchas gracias. A usted, Miguel Ángel.